Bueno, primero que nada, buenas noches de nuevo, yo los saludo como 5 veces. Buenas noches para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Eh, Les cuento que hoy vamos a trabajar el tema de propiedad planta de equipo. ¿Listo? Eh, el objetivo es trabajar el tema de propiedad planta de equipo y hacer un taller. ¿Listo? Vamos a trabajar el día de hoy con la NIC 16. ¿Listo? Y ya dentro de 8 días, pues vamos a ejecutar un parcial que va a ser muy parecido al taller que vamos a ejecutar el día de hoy. ¿Listo? Entonces ya por favor, ya en un ratico, voy a llamar a asistencia para que ustedes pues tengan claro, ¿vale? Listo. Entonces, bueno, vamos a arrancar. Les voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Vamos a trabajar acá la NIC 16. Bueno, como ustedes pueden observar allí, vamos a identificar pues unos aspectos relevantes de la NIC 16, en el cual pues vamos a identificar cuál es el objeto de la norma, ¿cierto? Y para qué sirve, qué se debe registrar allí. Bueno, listo, listo, vale. Entonces, bueno, ahorita pues también por ahí a las 6:30 va a hacer un llamadito de asistencia para que no se me pase, ¿listo? Entonces la NIC 16 es de propiedad planta de equipo, ¿listo? El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades planta de equipo de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades planta de equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. Los principales problemas que se presentan en el reconocimiento contable de las propiedades de planta de equipo son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas de deterioro que deben reconocerse a los mismos. Propiedad planta de equipo son activos tangibles, ¿listo? Ojo con las características que nos están dando acá. Eh, Allá. Son activos tangibles que posee una entidad para el uso en la producción o suministro de bienes, ¿listo? Para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos y cuyo uso durante más de un periodo contable se espere. Un elemento de propiedad planta de equipo se reconocerá como un activo si y solo si sea probable que la entidad obtenga beneficios futuros derivados del mismo y el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. ¿Listo? Entonces, ojo, aquí nosotros encontramos algunos aspectos que dice muy claro la propiedad planta de equipo. eh, la propiedad planta de equipo posee una entidad para uso en la producción o suministro de bienes. Entonces, ojo, aquí nosotros, pues acá las NIC nos dice que puede tener una empresa la maquinaria para su producción, ¿cierto? Para su producción de acuerdo a qué? A, a lo que la empresa se dedica a hacer, ¿cierto? Digamos, la empresa puede tener una máquina, si la empresa se dedica a la confección, ¿cierto? Puede tener una fileteadora o una máquina de corte y confección, etcétera. Es decir, de acuerdo a esa máquina va asociada a su objeto social, a lo que se dedica a hacer y a su producción. Eso nos lo dice la NIF, lo que nosotros conocemos particularmente como bienes productores de capital, ¿cierto? Recuerden y tengan presente que en el año 2018, cuando pues llegó la ley de crecimiento económico, luego la de financiamiento, entonces allí en esa ley identificaba que antes, o sea, antes el impuesto que yo pagaba por esa propiedad planta de equipo o por cualquier propiedad planta de equipo era un impuesto no recuperable. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese impuesto yo lo llevaba a mayor valor del activo, ¿cierto? Después de esa ley, que vino pues la ley de la reforma tributaria del año 2018, la ratificación de la del 2019, porque la del 2018 quedó inasequible, solo fue vigente para el 2019, entonces en el 2019 tuvieron que sacar otra igual, y pues plantea exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Le dice, vea, si bien es cierto
que la propiedad planta de equipo, el IVA usted no se lo puede tomar como unidad descontable, pero sí va a haber un beneficio si esa propiedad planta de equipo usted la compra como un bien de producción de capital. Si es esa característica que usted compra esa propiedad planta de equipo, pues el IVA se lo vamos a devolver, pero no por IVA descontable, sino que va a ser un descuento tributario que usted tenga en qué impuesto. A ver, recuérdenme. ¿A qué impuesto estaba asociado ese? Profe, ¿sería el IVA? No, no porque es que dice, no se puede, no se podrá tomar como un IVA descontable. Entonces le dice, usted sí lo puede, se lo puede tomar. Entonces, Como el IVA generado, profe, ¿no? Porque la tampoco. A la asociación, ¿no? renta, profe, ¿no es a la renta? A la renta, muy bien, a la renta. Resulta que la norma dijo, vea, ese IVA que usted, empresa, va a pagar por esa máquina, ¿sí? O esa propiedad, planta de equipo, que es productora de capital, ¿cierto? Un ejemplo, por ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes, ¿cierto? De transportes, eh, los carros serán mi propiedad planta de equipo, ¿cierto? No serán mis inventarios porque yo no me dedico a vender carros, serán mi propiedad planta de equipo. Y como yo soy una empresa de transporte o de correspondencia, pues será vital esos bienes que yo compre, ¿cierto? Lo mismo que la máquina, la fileteadora, pues para el caso de la empresa de construcción. En ese caso, pues la norma me dice, que era lo que veníamos hablando, usted se lo puede tomar, se puede tomar esa renta, ¿sí? Ese IVA, perdón, pero no se le puede tomar como un IVA descontado. Entonces, ¿cómo se lo va a tomar? Como un descuento o un anticipo en el impuesto de renta. ¿Listo? Entonces ya a partir del año 2018-2019, pues solo para esos casos, para esos bienes de capital, pues se pueden tomar. ¿Listo? Entonces aquí pues quería hacer una claridad, ya que la NIF nos tocaba el tema de bienes de capital. Cuando dice el costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad, pues claro que lo puedo, yo esa propiedad planta de equipo la puedo medir con fiabilidad, ¿cierto? Porque existe un mercado. Tengan presente que la NIF siempre me habla de valor razonable y de que el valor del costo sea valorado con fiabilidad, ¿cierto? Que sea fiable. En ese orden de ideas, eh, el valor del bien, pues yo lo puedo identificar con la factura, y eso es un costo valorado con fiabilidad, ¿cierto? Pero adicional yo digo, no, lo que pasa es que ese costo o eso está como sobrevalorado. Entonces, bueno, yo digo porque hay un mercado activo, ¿cierto? Es decir, voy a poner un ejemplo para hacer un poco más claro. Digamos que yo tenía la máquina, ¿cierto? La máquina, la fileteadora, y yo efectivamente, pues lo que yo la compré, ¿cierto? Pero hay un mercado activo de esas máquinas fileteadoras. ¿En qué caso creen ustedes que no puede haber que donde yo no pueda de pronto valorar con fiabilidad una propiedad planta de equipo? ¿En qué casos creen ustedes? Pero no todos. Profe, yo creería que en los equipos de oficina. No, porque hay un mercado activo. O sea, por ejemplo, yo puedo ir a la Panamericana y puedo preguntar cuánto vale un escritorio, ¿cierto? Y cuando hablamos pues de que el costo sea fiable, es decir, que mi proveedor pues me esté cobrando un valor acorde de acuerdo a ese escritorio. De eso hablamos más o menos de que el valor del costo sea fiable. A eso nos referimos. Entonces presten atención de pronto cuando el valor de una máquina pues no es fiable, o sea, o no se puede medir con fiabilidad. De pronto cuando la máquina resulta que es una máquina que es nueva. Cuando me refiero que es nueva, no quiere decir que, no estoy queriendo decir que es nueva en su adquisición, sino que es una máquina que hasta ahora se inventan, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. Se inventaron la máquina, a ver.
Se inventaron una máquina que, no sé, listo. Entonces, por ejemplo, qué pena salirme del tema, pero por ejemplo, Christopher, si tiene ese inconveniente, entonces, porfa, pues yo ya ahorita subo la clase grabada, entonces sería que pues viera la clase grabada. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces digamos es una máquina nueva, no nueva, no nueva que yo la adquirí nueva, sino nueva en el mercado. Digamos, hay una persona que se inventó, voy a poner un ejemplo. A ver qué se me ocurre a mí, para que no me roben la idea. No, mentiras. Digamos que, bueno, sí. em, Voy a poner un ejemplo. Resulta que alguien se inventó una máquina para pintar carros. Ustedes dirán, profe, pero eso ya existe. Sí, pero lo que pasa es que esta máquina, además de pintar, o sea, la máquina sirve para pintar el carro y lo seca de una vez. Es decir, deja el carro ya, la pintura queda seca de inmediato, ¿sí? Queda seca como si fuera pintura al horno, ¿sí? Entonces, entonces pues esa es como la invención que hacen. Entonces yo digo, resulta que como es una máquina nueva, pues no hay un mercado activo, ¿cierto? Cuando hablo de un mercado activo, me refiero a que pues yo no puedo averiguar en ningún tipo, o sea, no puedo ir a una ferretería a preguntar, venga, ¿cuánto vale esta máquina? Porque muy seguramente solo hay un productor que fue el que la inventó, entonces no podrá haber un mercado activo y no se podrá valorar fácilmente o fiablemente, como lo dice la norma, ¿sí? A estos tipos de máquinas es que pues la norma dice que se puedan medir o no con fiabilidad, ¿listo? Ahí a eso hace referencia pues de ese valor. Lo que yo les digo, pues básicamente eh, es muy difícil que yo diga, no, lo que pasa es que el valor de X máquina pues no se puede medir. Y yo diría, pero porque si prácticamente para todo existe mercado. Entonces alguien dirá, no, profe, lo que pasa es que esa máquina se inventó y el único productor es, voy a poner un ejemplo, es Samsung, que es quien desarrolla pues esa tecnología. Y digo, ah, bueno, entonces él tiene un monopolio, entonces lo que quiere decir que él le puede colocar pues precio a ese bien, entonces yo no puedo medir fiablemente el valor de ese activo. ¿Listo? Entonces, bueno, medición, perdón, medición. Dice como ustedes lo están observando. Medición en el momento de reconocimiento. Todo elemento de propiedades, planta de equipo que cumpla con las condiciones para ser reconocido como un activo se valorará por su costo. El costo de un elemento de propiedad, planta de equipo será el precio equivalente al contado en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los plazos normales del crédito comercial, la diferencia entre el precio equivalente a contado y el total de los pagos reconocidos como gastos por intereses a lo largo del periodo de aplazamiento, a menos que se capitalicen dichos intereses de acuerdo con el tratamiento alternativo permitido en la NIC 23. Entonces, aquí que está diciendo básicamente que esos costos de financiación, pues yo los debo de cargar a la propiedad planta de equipo, que ya lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? El costo de los elementos de propiedad planta de equipo comprende A, su precio de adquisición, incluido los aranceles de importación, los impuestos directos no recuperables que recaigan sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Entonces, ojo, aquí dice cualquier impuesto no recuperable, ¿cierto? Entonces, acá pues llegamos a lo que estábamos hablando nosotros, que si será que la empresa, que si será que la empresa tiene ese bien para capital, ¿cierto? ¿Será que ese impuesto será un impuesto recuperable o no? Entonces depende para el cual sea su destinación. Ahí nosotros ya sabríamos si ese
si ese impuesto es recuperable o no, ¿cierto? Si no es un impuesto recuperable, pues yo qué debería hacer? Pues cargarlo al activo y quedaría como mayor valor del activo, como pues normalmente pues nosotros lo veníamos registrando de acuerdo a nuestra propiedades, planta de equipo, ¿listo? Pero como les venía contando, es de tener presente que estos valores o de acuerdo pues a la normatividad, pues puede ser que cambien dependiendo de la destinación, ¿listo? Me refiero que puede ser que cambien cuando hablamos de que si es un bien de capital o es un bien directamente para uso en la compañía, ¿listo? B, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia, ¿cierto? Pues yo creo que ahí es muy claro, ¿cierto? Más sin embargo, pues vamos a hacer una claridad. Es decir, dice, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y condiciones necesarias que pueda operar de forma prevista por la gerencia. Pues aquí básicamente, ¿qué me está diciendo? Que yo debo tener en cuenta los gastos de transporte también, ¿cierto? Porque es que, digamos que si yo la compro, voy a poner un ejemplo, la compré en Cali, ¿sí? Pero yo la necesito que opere acá. Pues obviamente dice, tranquilos, eh, ¿será que yo en Cali me sirve o en Cali yo la puedo operar? No, porque yo la necesito es operando acá. Entonces aquí el punto es, claro, todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en lugar y condiciones necesarias para que puedan operar de la forma prevista por la gerencia. ¿Listo? Entonces ahí los gastos de transporte pues obviamente van allí. ¿Listo? Dice C, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar en el que se asienta cuando constituyan obligaciones en las que inquieren la entidad como consecuencia de utilizar un elemento durante un determinado tiempo con propósitos distintos al de la producción de inventarios durante el periodo. Clarísimo, ¿sí o no? O sea, yo no hablo acá porque ya todo es claro. No mentiras. Aquí, pues habla, es decir, usted debe tener en cuenta, ¿cierto? Usted debe tener en cuenta, pues, varias cosas cuando va a hacer el reconocimiento inicial de esa propiedad planta de equipo. Uno es que usted debe tener en cuenta la estimación de los gastos de desmantelamiento de retiro de la propiedad planta de equipo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Digamos que a mí, yo con esa máquina, ¿cierto? Para poder ubicar esa máquina donde yo la quería y en las condiciones que yo la necesitaba, o como me lo pedía la ficha técnica de la máquina, yo tuve que hacer unas modificaciones en infraestructura, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. Resulta que esa infraestructura no es propia, es arrendada, ¿cierto? Entonces se supondría que yo cuando me vaya, pues debo entregar todo como lo recibí, ¿verdad? Entonces, allí yo tendría que tener en cuenta esos gastos de desmantelamiento, ¿sí? Para quitar la máquina y dejar todo como estaba. ¿Listo? Entonces, pues ya vamos a ver cómo nosotros podemos calcular esos gastos de desmantelamiento para poder calcular el valor inicial de esa propiedad planta de equipo. ¿Listo? Bueno, recuerden que si van teniendo dudas, pues pueden activar sus micrófonos. Perdón, que no me dejó acá. Acá. Perdón un momento. Voy a dejar de compartir acá un momentico para... Es que no me dejaba abrir la otra. Ya les voy a compartir. Bueno, medición posterior. Aquí estábamos hablando pues de la medición inicial. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué tengo que tener en cuenta? Los impuestos no recuperables, los gastos de transporte y lo que requiere la administración, pues para que estén en su uso adecuado, ¿cierto? Como por ejemplo, pues los gastos de transporte, los gastos de programación, los gastos de adecuación de la infraestructura y también debo tener en cuenta los de desmantelamiento, ¿sí?
Aquí nos habla de la medición posterior. Dice, la entidad elegirá como política contable el modelo de costo, parágrafo 5, el modelo de costo de la revaluación, parágrafo 31, y aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedad, planta de equipo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que elegirá pues qué modelo de revaluación pues va a escoger de acuerdo a la política contable. Si va a ser por un precio del mercado, si va a ser por un precio que entregue un perito, ¿sí? A eso hablamos de la medición posterior. Medición del costo. Con posterioridad a su reconocimiento, así se llama, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta de equipo se contabilizará por el costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Pues acá es de tener en cuenta que yo creo que ustedes ya saben muy bien, aquí estamos trabajando la depreciación para este punto, para ser más específico, pues la vida útil igual se puede hallar por el método de línea recta. eh, Se puede hallar por el método de línea recta y se puede hallar por el método de línea recta, ¿cierto? Y como se hacen las depreciaciones, yo tengo que tener en cuenta el valor del bien menos el valor de salvamento y la vida útil. Y eso pues tomo el resultado que me lo divido entre la vida útil y eso me da pues la depreciación del año y a su vez la del mes. Ya vamos a hacer un ejercicio para que quede más claro. ¿Listo? Entonces básicamente pues me está hablando de ese modelo del costo. ¿Listo? Para ir registrando. El modelo de revaluación, con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad para asegurar que el importe en libros en todo momento no difiera significativamente del que podrá determinarse utilizando el valor razonable de la fecha. Vamos acá, es decir, acá es decir, y yo les quiero preguntar a ustedes, yo quiero que ustedes me cuenten la diferencia entre depreciación y deterioro, o si es lo mismo, o si ustedes creen que es lo mismo. ¿Qué creen ustedes? Profe, la Pues depreciación yo es digo, Profe, hágale. Bueno, eso me gusta, que todos se peleen por opinar bien, bien, bien. Entonces, bueno, ¿quién estaba interviniendo? yo, profe, Listo, Luis, y después estaba profe, para interviniendo mí una la compañera. depreciación es el deterioro, el pasar del tiempo de cuánto va a valer en el transcurso del tiempo un inmueble o un equipo de oficina. Ujú. Mientras tanto, que la depreciación se está deteriorando el bien y los inmuebles de la... Es lo mismo, profe. Bueno, ya vamos para allá. ¿Quién más quería opinar? yo digo Profe, ¿qué es que, lo que- ah, Listo. Julie, vamos con Julie y después no sé quién más estaba hablando por allí. Bueno, vamos con Julie y luego Diana. ¿Listo? yo digo que la depreciación es como el desgaste de, no sé, de una silla, de un comedor. Y el deterioro, sí es como lo decía, digo que es lo que decía mi compañero Luis, Sí. que es como el valor, Listo. el valor, no sé, es como los carros. A Listo. medida que pasan los años, entonces se desvalorizan. Sí, pierden Listo. valor, profe. Pues eso también así yo pensaba, Listo. que la depreciación era exacto, el desgaste del bien, del inmueble. Ujú. Y ¿cuál era el otro, profe? El deterioro era la pérdida del valor, algo así, del valor que ya no vale lo mismo como cuando lo adquirió. Sí.
Bueno, Sí. muy bien. Entonces vamos por partes. No sé si alguien más quiere opinar. Sí, señor. Profe, yo pienso que es al revés, que la depreciación es cuando baja el precio, o sea, cuando empieza a bajar el precio el inmueble, y el deterioro es cuando se empieza a desgastar o a dañar el inmueble. Listo, muy bien. Muy bien. Entonces vean que nosotros tenemos, algunos piensan, o sea, no ustedes, sino algunas personas piensan que eso es lo mismo y no es lo mismo, ¿sí? No es lo mismo porque pues la depreciación es lo que todos normalmente conocemos y conocíamos y muy seguramente les enseñaron o les enseñé yo porque creo que algunos vieron contabilidad de activos conmigo, es ese desgaste que sufren, o sea, ese es el reconocimiento que se hace en dinero de ese desgaste que sufre ese bien a través del tiempo. Para ser más claros, es decir, eh, es ese, el, yo compré un computador, voy a poner un ejemplo. Yo lo compré hoy en 2 millones de pesos, ¿sí? Es un ejemplo. Y dentro de un mes yo lo quiero vender, ¿cierto? ¿Será que me van a dar los mismos 2 millones de pesos? ¿Ustedes qué opinan? No, No, profe, Listo. Profe. ¿Por qué? Muy bien, estamos ya todos de está acuerdo. usado. Por el Exacto. solo hecho de ya estar usado, de haberlo usado De unos haberlo meses, sacado del almacén, exacto. ya Exacto, no sí. tiene ningún valor. Muy bien, si yo les digo, ya les vendo ese computador en 2 millones de pesos, o sea, lo primero que ustedes van a decir, ¿y usted qué, profe, nos cree pendejos o qué? Pues pasar, se lo compramos nuevo, ¿cierto? Sí, profe. Listo, muy bien, exacto. Entonces, muy bien, entonces ese es el reconocimiento, pues que yo hoy, listo, Giancarlo sí acertó con lo que yo quería llegar. Ah, bueno, por allí Alexandra me escriben por ahí en el chat y bueno, yo lo reviso. Bueno, entonces resulta que, espérenme un momentico. Ah, ya, yo pensé que Alexandra estaba diciendo, profe, es que estoy en otra clase. Bueno, entonces esa es la depreciación. No, no, no. Es que estaba leyendo hasta ahorita el chat que decías que estabas en otra clase, entonces pensé que te has ay, equivocado, era en mi sí, clase. profe. Bueno, No, profe, es que se le enviaba a la otra clase, casi no bueno, entro, profe. tranquilos, no se preocupen, igual ya en unos minuticos voy a llamar lista para que, Gracias, profe. listo. Entonces, bueno, les estaba contando que, que eso es la depreciación, ¿cierto? Y es ese reconocimiento que yo le voy a dar a esa diferencia o a esa pérdida de valor que va teniendo el bien a través del tiempo, pues por su uso, por sus condiciones, etcétera, etcétera. Y el deterioro, por ejemplo, Giancarlo lo dijo, digamos yo tengo mi edificio y mi edificio tiene una vida útil, voy a poner un ejemplo, y ya pues acá vamos a llegar un poquito al ejemplo de vida útiles, y mi edificio tiene una vida útil de 40 años, ¿sí? Entonces yo voy haciendo los de depreciación de acuerdo a esa vida útil. ¿Y quién me dio esa depreciación? Pues el perito, ¿listo? Por lo general, antes era, pues yo no sé si ustedes tengan presente, antes era por una tabla de amortización que había dado la DIAN, y bueno, ya con las NIP, pues todo esto cambió, y dijeron no, va a ser de acuerdo a lo que diga el perito o el fabricante, ¿listo? El perito o el fabricante, pues él va a ser el que le va a decir, pues, cómo va a llevar usted la vida útil de ese bien. Entonces, de acuerdo a eso, entregan la vida útil y de acuerdo a eso yo hago la amortización de ese bien, ¿cierto? Pero resulta que mi edificio, como les venía contando, mi edificio le tengo una vida útil a 40 años, ¿sí? Pero resulta que llegó y tembló, ¿sí? Entonces, por ese temblor, pues después de que tembló, obviamente, yo llamé al perito y le dije al perito, venga, necesito que me revise el edificio para ver si sufrió unos daños estructurales en sus bases, etcétera. Y el perito me dice, vea, después de ese temblor, su edificio ya no tiene una vida útil de 40 millones porque dañó la infraestructura, porque dañó algunas bases, etcétera.
Entonces su edificio tiene una vida útil ya de 20 años. Entonces ahí, ¿qué pasó? Que por unas condiciones naturales, pues mi edificio perdió valor considerablemente por condiciones que yo no esperaba. Entonces a esto se le conoce por deterioro. También se le conoce a deterioro es cuando yo retiro mis activos por un menor valor del que yo tenía en libros. También eso es deterioro. Que eso porque puede pasar también por condiciones naturales o por condiciones políticas, por condiciones de política, ¿sí? Voy a poner un ejemplo. También con un edificio. Digamos que mi edificio, yo tengo un edificio voy a poner un ejemplo, en Ocaña, ¿sí? Entonces yo tengo un edificio en Ocaña y resulta que yo fui, coloqué mi edificio, chévere y todo, y resulta que allá después declararon zona roja. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que se metió la guerrilla y me cogió y me sacó de mi edificio. Entonces la pregunta es, ¿será que yo puedo vender ese edificio? Pues no, porque pues ya está la guerrilla, por ejemplo, ya y me tomaron mis bienes y yo, ni me han dicho ni regalado, me lo compran, porque ¿quién va a ir allá? Entonces sufrí un deterioro bastante considerable, entonces eso hablamos con relación al deterioro. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? No, profe. Bueno, listo. Listo. Entonces, bien, ya vamos a ver los activos por componentes o por elementos, ¿cierto? Entonces dice, cuando se incrementa el valor en los libros de un activo como consecuencia de una revaluación, ¿sí? Ahora, ¿en qué condiciones pues, se puede revaluar un bien? Pues yo lo voy a hablar de propiedad, planta de equipo. Por ejemplo, yo voy a decir, bueno, voy a terminar de leer y ya les cuento cómo. Tal aumento se lleva directamente a una cuenta de superávit, revaluación, dentro del patrimonio neto. No obstante, el incremento se reconocerá en el resultado del periodo. Eso se reconoce pues en el ORI, en el estado de resultados en el ORI, en otro resultado integral, que si alcanzamos pues vamos a ver los estados financieros de resultado del periodo en la medida que suponga una reversión de una disminución por devaluación del mismo activo, que fue reconocida previamente en resultados. Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación, tal disminución se reconocerá en el resultado del periodo. No obstante, la disminución será cargada directamente al patrimonio neto contra cualquier superávit de revalorización reconocido previamente en relación con el mismo activo, en la medida que tal disminución no exceda el saldo de la citada cuenta de superávit por revalorización. ¿Listo? ¿Qué quiere decir acá? Pues que de pronto por algunos ajustes, pues se puede dar una revalorización. La revalorización, pues yo a dónde la debo llevar a otro resultado integral, es decir, al estado de resultados, y eso me va a impactar mi patrimonio. ¿Listo? Con la cuenta de revalorizaciones, obviamente, y la otra cuenta que me va a afectar, pues va a ser la de la propiedad planta de equipo. Entonces, ¿qué va a suceder ahí? Entonces, él decía, ¿recuerdan ustedes, si estuvieron atentos en la sala? ¿Recuerdan ustedes? Regálenme un segundo, qué pena. Regálenme un segundito, qué pena con ustedes, por favor. Bueno, chicos, entonces les estaba diciendo yo, y qué pena con ustedes, que eso era lo que hablaban en la charla de hace 15 días, que algunas empresas tuvieron que cerrar por algunas actualizaciones que les trajo la SNIF, ¿cierto? Entonces, pues eso es lo que sucede con las revalorizaciones.
Las revalorizaciones, ¿por qué se pueden dar? Se pueden dar o pueden ser efectuadas porque yo tengo un edificio, ¿cierto? Y al lado del edificio colocaron un centro comercial. Entonces, por ese centro comercial yo puedo decir, uy, hubo una revalorización, entonces yo tengo que cuantificarlo porque el metro cuadrado pues aumentó en el valor del bien. ¿Listo? Una revalorización también puede ser por condiciones de mercado natural. Por ejemplo, ¿en qué? En los vehículos, entre el año pasado y este año, resulta que hubo un aumento del valor de los vehículos de segunda, pero yo les cuento, ese valor o ese incremento se dio fue porque los autos nuevos subieron bastante de precio. Entonces, al subir bastante de precio, los autos nuevos, pues los antiguos también aumentaron su valor, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese incremento. Entonces, yo también puedo calcular una revalorización por condiciones del mercado. Pero eso yo no puedo decir, no es que vea, yo estoy viendo que el mercado se está comportando así. No, yo tengo que tener un patrón de referencia, ¿cierto? Que básicamente pues puede ser el factor de un perito, ¿sí? Que diga, vea, yo soy experto en el mercado, yo soy analista o nosotros como Carro o la revista Motor, pues estamos haciendo un análisis del mercado real e identificamos que ahora la tabla de precios van a ser estos y estos para estos vehículos. Lo mismo obviamente con el bien inmueble. ¿Listo? Listo. Acá vamos a ver la descripción de depreciación para que quede más claro lo que hemos venido trabajando. Dice, depreciación es la distribución sistemática. Distribución sistemática, ¿qué quiere decir? La distribución del bien, del importe depreciable, de un activo a lo largo de su vida útil, ¿sí? Es decir, ¿cuánto durar la vida útil? Y eso yo lo distribuyo pues en los años y a su vez lo distribuyo entre 2 meses, que básicamente es el reconocimiento que yo le voy a dar al desgaste, ¿listo? Importe amortizable es el costo de un activo o la cantidad que lo sustituya una vez deducido su valor residual. Y me recuerdan, porfa, ¿qué es el valor residual? No, ninguno. ¿Cuál es el valor residual? Bueno, yo les cuento. Tengan presente que, bueno, por acá me están escribiendo por el chat. Como el valor final, profe. No. Ahorita, ¿y yo con quién vieron contabilidad de activos? Con usted, profe. Uy, no, ¿cómo así? Bueno, no tengo. Profe, si no estoy mal, el valor residual no es el valor que se le resta cada vez que se desvaloriza el activo. No. Bueno, si no recuerdan, ese también tiene otro nombre, como valor residual o el valor de salvamento. A ver si de pronto le suena más por ese. ¿No? No, profe, ¿Es como el activos valor de que esto tiene el estuvieron. activo al final de la vida útil? Exactamente, muy bien, muy bien. Ese es el mismo concepto, muy bien, pero con diferente nombre. Ese es lo mismo el valor residual o el valor de salvamento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que es el valor por el cual yo espero vender esa propiedad, planta de equipo, cuando finalice su vida útil. Entonces, ¿eso quién me lo va a decir? Me lo va a decir el perito, ¿cierto? El perito me va a decir, vea, usted ese activo lo puede exactamente, bueno, lo puede vender en tal precio cuando termine su vida útil. Entonces, ese es el valor de salvamento o el valor residual, ¿listo? Eh, y acá ya lo vamos a ver. Entonces, continuamos. El cargo por depreciación de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo, salvo que haya incluido en el importe de los libros de otro activo. El método de depreciación utilizado reflejará el patrón con el arreglo, el cual se espera que sean consumidos por parte de la entidad los beneficios económicos futuros del activo. Es decir, ella me dice, usted puede elegir el método de depreciación, que es el de línea recta o el de suma de los dígitos.
Pero pues cualquiera de los dos, pues debe ser, usted debe tener en cuenta eso. Es decir, el valor del bien menos el valor del salvamento y utilizar el método que quiera. ¿Listo? Acá vamos pues a ver el método de línea recta, pues que es el más sencillo. Igual el resultado pues es el mismo. El valor residual de un activo, vamos con la definición, es el importe estimado que la entidad podrá obtener actualmente por desapropiarse el elemento. ¿Listo? Cuando habla de importe, recordemos que es el valor o el dinero estipulado que la entidad podrá obtener cuando se desprenda el elemento, es decir, cuando lo venda. Después de deducir los costos estimados por la desapropiación, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y demás condiciones esperadas al término de su vida útil. ¿Listo? Para determinar si un elemento de propiedad, planta de equipo ha visto deteriorado su valor inicial, se aplicará lo estipulado en la NIC 36, que habla del deterioro en los activos. Ahí en esa NIC 36, pues habla del deterioro de la propiedad, planta de equipo, de los instrumentos financieros, de los efectivos equivalentes al efectivo, básicamente pues de todo el activo. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, bueno, con relación a eso, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Listo? Este ejercicio yo lo voy a trabajar acá. Disculpen, ¿alguno de ustedes mañana tiene clase conmigo a las 7? Es que no recuerdo quiénes son los chicos. Le dijo mentiras a la No, gente. señor. No, Yo, profe. no. Bueno. Yo. Ah, ¿quién dijo yo? Yo, Yasmín. Bueno, Yasmín, lo que pasa es que yo ahorita les voy a enviar un correo porque me programaron pues unas terapias mañana y yo creo que nos conectamos a las 7:30, entonces yo les voy a enviar un correíto más tarde para que sepas, ¿oíste? Para que no te desconectes a... Listo, profe. ¿Listo? Si no, a las 7:30. Exactamente, listo. Igual, Ok, listo. en lo que queda de clase alcanzamos a apurar lo que vamos a ver mañana. Bueno, Listo, sí, señor. listo. Listo. Bueno, entonces voy a proponer acá, bueno, les voy a compartir la pantalla. Listo, ahí ya ves mi pantalla en blanco, ¿verdad? En Excel. Excel. Listo, entonces presten atención. Dice así, la compañía ABC se dedica a la producción de camisas. Compra una máquina para corte de tela por un valor de que, a ver, pongámosle de 30 millones. De 30 millones. Debe pagar unos gastos por transporte de 3 millones de pesos. Estos gastos de transporte, pues obviamente es para que estén en el sitio donde se requiere que esa máquina pues sirva, de 3 millones de pesos. ¿Qué más? A ver, coloquémosle y 1.500.000 pesos. 1.500.000 pesos por adecuación.
Entonces, los adquiere, o sea, todo lo está adquiriendo, lo adquiere con una empresa, perdón, empresa, gran contribuyente, autorretenedor, y la compañía ABC es responsable del IVA. Coma, perdón. Esperen, se los dejo acá mejor para que ustedes lo puedan observar. Bien chévere. Responsable del IVA. Y paga en efectivo. Perdón. Efectivo. ¿Listo? Entonces, por favor, vayan tomando nota. Listo, profe. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, ustedes creen, entonces voy a registrar la maquinaria. 15, 20, 05. Máquina. Y acá voy a dejar débito y crédito. Entonces, bueno, ustedes creen, voy a dejar acá todo esto en signo pesos. ¿Ustedes creen que esa máquina cumple con la condición para que se le pueda devolver el IVA en el impuesto de renta? Es decir, me refiero para ser más claro, ¿creen que cumple con la condición que es un bien de producción de capital o no? Sí, profe. Muy bien, ¿cierto? Sí, Sí, porque es para hacer camisas, para exactamente. venderle. Muy O seguramente bueno, sí. pantalones. O eso. Exactamente, la ropa, ¿cierto? Y seguramente si yo no tuviera esa máquina, pues no podría trabajar. Entonces voy a colocar acá el IVA, voy a registrar el IVA, ¿sí? Pero yo lo voy a colocar acá, perdón. 25.5505 como un anticipo de renta, por eso la voy a dejar acá, ¿sí? Entonces, por lo que yo les decía, no me lo puedo llevar como un IVA descontable, porque es que en la declaración del IVA no me lo puedo tomar como un IVA descontable. Entonces, por eso es que lo voy a dejar acá, ¿vale? Listo. Más 30 millones por el 19%. Acá no había necesidad de dejar en paréntesis, pero bueno. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí voy a registrar. Si de pronto, digamos, para que vaya quedando más claro, porque así es el ejercicio que ustedes van a desarrollar ahorita, si, si esa máquina yo la tuviera
si yo fuera una empresa, más bien, que digamos que se dedica a la compra y venta de televisores, ¿cierto? Ese IVA no me lo podría descontar, ¿listo? O no me lo podría, sí, descontar del impuesto de renta, tomarlo como anticipo del impuesto de renta y complementarios, ¿vale? Para que vaya quedando claro. Entonces, bueno, listo. Entonces, ¿qué va a registrar acá en la propiedad, en la maquinaria? Voy a registrar más los 30 millones que vale la máquina. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voy a registrar más los 3 millones de transporte, porque es decir, se debe tener en cuenta todos los costos y gastos en que se incurran para que la máquina quede apta para su funcionamiento. Entonces, ¿qué serían? ¿Será que donde yo la compré, si yo la tengo allá la puedo utilizar? Pues muy seguramente no, ¿sí? Entonces la voy a dejar acá los 3 millones. Y más la adecuación del inmueble, ¿cierto? 1.500.000. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí me faltó algo. Voy a colocar la vida útil de la máquina. Es de, voy a poner un ejemplo, 6 años. ¿Listo? Entonces, bueno, hasta allí iría el registro, pero allá habla de los gastos de desmantelamiento, ¿cierto? Se supone que si yo estoy pagando una adecuación es porque necesito modificar la infraestructura, entonces muy seguramente cuando desmonten la máquina, yo necesitaré dejar, recuerden que ahí en las NIF dice que se debe dejar todo como estaba, ¿cierto? Entonces por esa razón yo voy a dejar esto acá, ¿listo? Yasmín, ¿tienes alguna pregunta, Yasmín? Ah, bueno. No, profe, ya tengo Ah, apagado mi bueno, es micrófono. que no es que se me activó la pantalla y vi que tenías todavía la manito alzada, entonces pensé que tenías alguna pregunta. ¿Listo? Aquí me están saliendo que levantaron la mano. Recuerden que si tienen dudas, o sea, no sé si es porque apareció hasta ahorita la notificación de que han levantado la mano No, profe, es que algunos la dejamos levantada desde el Ah, bueno. inicio. Yo por Ah, lo menos no la he quitado. Ya la... bueno, gracias. No es que me apareció la notificación y me quitó la pantalla, ¿listo? Ya la pueden bajar si quieren para que no me aparezca yo otra vez. Bueno, entonces, pero resulta que dice que también se deben de hallar los gastos de desmantelamiento, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que vamos a hacer es los gastos de desmantelamiento. ¿Con qué? Con una fórmula de valor futuro, ¿sí? Entonces, la fórmula de valor futuro es F es igual a P, perdón, a P, se abre paréntesis, 1 más I elevado a la N. Si es así. Sí. Entonces, bueno, para este caso, P, que es el valor presente, será el 1.500.000 que yo estoy pagando hoy por la adecuación, ¿cierto? N, para este caso, N, pues serán los 6 años, que en los 6 años es que va a desmontar la máquina. Y el interés, ¿cierto? El interés pues lo vamos a sacar acá con otro datico. Por ejemplo, yo les diré en el ejercicio, para sacar pues como el interés. La inflación del año 1 es del 5.5%. Del año 2 es del 6.4%. Y el año 3 es del 5.8%. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer un promedio con esos datos. Entonces, el interés, yo voy a decir más, abro paréntesis, 5.5 más 6.4 más 5.8, cierro paréntesis y lo divido entre 3. ¿Por qué entre 3? Porque fueron los datos que yo tomé para ayer el promedio. Entonces ya tengo el interés, que el interés corresponde
al 5.9, ¿cierto? Ya con estos datos, pues yo puedo efectuar la fórmula. Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría, pues voy a formularla acá para que ustedes la tengan más claro. F, perdón, F es igual, qué pena, F es igual a presente, que presente sería 1.000.000, no voy a dejar así para que quede bien chévere, porque pues ahí no voy a utilizar nada de números todavía, nada de fórmulas. 1.500.000 y quedaría uno más y que este como está, o sea, este interés, ¿cierto? Está en porcentaje, yo lo tengo que dejar en valor absoluto, que haría 0,059 dividido en 100 elevado a la n, que quedaría elevado a la 6, ¿cierto? Quedaría así. Porque es que este como está en porcentajes, para yo poderlo colocar en la fórmula lo tengo que dividir en 100 y quedaría así como está acá. Entonces voy a ir haciendo por parte la formulita para que ustedes lo tengan claro. Voy a hacer primero pues esta parte. ¿Listo? Voy a hacer primero esa parte. Entonces esa parte quedaría así. Voy a formularla de una vez. Más. Abro paréntesis. 1,056. ¿Qué hice acá? Pues ya hice la sumatoria de esto, ya me lo llevé para acá, ¿cierto? Eh, bueno, este paréntesis no es necesario. Este paréntesis no es necesario. Elevado, entonces recuerden que el elevado lo sacan con el gorrito, elevado a la 6. Eso me va a dar este resultado. Entonces la fórmula, ¿cómo vendría siendo? La voy a colocar, quedaría más o menos así. F, para que ustedes sepan qué fue lo que hice. F es igual a 1.500.000 por 1,3867.032. ¿Listo? Entonces ya me toca multiplicar más el 1.500.000, que sería este, por este, que es esta operación la que estoy haciendo, y eso me va a dar mi valor futuro. Entonces, mi valor futuro, ¿qué me dice? Me dice que en 6 años, lo que yo pagaría por ese desmantelamiento serían 2.080.000 pesos 55. Profe, Listo. Dime. es que en la fórmula cuando hiciste, digamos, 1 más 0,59, pusiste 0,56. Si no estoy mal. Ah, bueno, gracias. Entonces la voy a corregir acá. Muchas gracias. Ok. 0,59. Gracias. Claro, eso me afecta. Muy bien. Me dan 2.155.763 pesos. ¿Listo? Entonces voy a esperar un momentico para que tomen nota y ya hacemos el registro allí en la propiedad planta de equipo. Profe, disculpe una pregunta. Claro que sí.
Profe, estoy confundida. El 5,9, ¿de dónde salió el 0,0? Ah, bueno, el 0,059 es el 5,9. ¿De Sí, dónde, con cuáles valores lo sacó, profe? recuerden que allí en el enunciado yo les indiqué, les voy a colocar acá, en la última De parte, dividencia. exactamente, yo les coloqué, la inflación es del año 1 del 5,5, del año 2 del 6,4 y del año 3 del 5,5. Con la inflación, pues fue que sacamos el valor. Entonces, ese 5,9, tomamos la inflación, sacamos el promedio, tomamos la inflación del año 1, del año 2 y del año 3 y lo dividimos entre 3. Eso me dio 5,9 y 5,9%, o sea, eso está expresado en porcentajes, ¿listo? Pero resulta que Ah, para ok. llevármelo para la fórmula necesito llevarlo en valores absolutos. Entonces, para llevarlos en valores absolutos, yo tomé el valor y lo dividí en 100, así lo convertí en valor absoluto, ¿vale? Y ahí es donde sale. Ah, ok, profe, listo, muchas gracias. Listo. Les voy a dar un momentico más mientras que van terminando y ya continuamos. Profe, una pregunta. Dime. Profe, es que ahí, bueno, no sé, tal vez no le puse cuidado dónde salió ese 1410, ¿Este? 50, Ah, bueno, este 87. fue a hacer la operación que tenemos en rojo. ¿Listo? Es decir, la operación que tenemos aquí en rojito es 1 más 0,59 elevado a la 6. ¿Listo? Entonces, al hacer esa sumatoria del 1 más 0,59 me dio 1,059 y lo elevé a la 6. De allí fue donde me dio el resultado. Ah, listo, profe, es que yo no le, me faltaba escribirle el uno más, porque yo la Mm, tenía. Ay, no, profe, a mí no me da así. entonces, ¿cuánto le da? Me da 1038,67,03,17. ¿Cómo la estás haciendo? ¿La estás haciendo en Excel? Sí, profe, en Excel, Y así pues como, cogí lo rojo. exacto, pero primero haz la suma, Sí. porque es que, o colocas esto así en paréntesis, porque es que si no le pones o sea, primero la suma, haz la directa como yo lo hice, o también se puede hacer así, pero toca dejar el paréntesis así, porque si no te toma otros valores, es decir, por ejemplo, 1 más 0, te da lo mismo. Ah, ya, profe, es que yo ya sé por qué me equivoqué, profe, porque yo tengo 1,056 y es 59. Ah, bueno, tenemos los dos dislexia, porque ahorita también me ha pasado lo mismo a mí. Ah, listo, profe, sí, qué pena. Ahora Listo, sí me tranquilo. digo. Listo, bien. Gracias. Listo, bien. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Profe, Sí, me señor. pasa lo mismo, pero a mí al momento de hacer la fórmula no me dan los 2 millones, ¿no? Me Listo. dan más o menos, ya le digo cuánto me da. Me da, según eso, 9.500.000. No, debe ser No por sé por algo qué. de paréntesis. Nada más, Debe ser yo sé por algo de los que sí. paréntesis. Esperen que les estoy escuchando por ahí entre Voy a comillas. mirar a ver. Ahora ya no va a ser nivel 1, 3 y eso, sino va a ser por grupos, Entonces, pero por es eso que tenemos según dijeron, 1,410. que hace el CISBEN por grupos, va, quita ciertos principios. Entonces, se puede cambiarse o no, si usted no se quiere cambiar. ¿Ustedes me están escuchando bien? Si no, claro que sí. Uy, pero pues, Estoy escuchando parece que el como cuidado música. largo, Está largo, un largo, audio largo. abierto. Va, quita ciertos principios. Si no, ay, caramba. Esperen. Uy, hay un... Listo. Ya
Profe, es que Está- si da, digamos, si uno hace la operación que esté el rojito aparte y luego lo multiplica por el 1.500.000, sí da así rápido. Listo, entonces me imagino, presten atención, yo también pude haber hecho la fórmula toda, pero pues tengo que tener en cuenta los paréntesis, ¿listo? Entonces aquí vendría otro paréntesis y aquí vendría el 1.500.000 y luego acá cierro este paréntesis y acá tocaría más o menos así hacer esa operación. No sea mal loco, porque esto me quedaría aquí así. Así, y me da lo mismo que tenía yo abajo, es decir, a dejarla así. O sea, al dejarla directa, obviamente como yo tengo esto formulado, pues me cambió acá abajo, pero pues me da el mismo valor. ¿Listo? Tendría que dejarla más o menos así para que me diera también directa en el Excel. Colocarle bien los paréntesis, porque a veces pues me toma unos paréntesis de más y no me los deja ejecutar o me trae otros valores. Yo le voy a dar control Z para que me lo deje como estaba. Así si ven que acá me dio el mismo valor, si yo la hiciera igual, es decir, voy a dejarla casi 1.000.000, bueno, uno acá viene dos. Ahí ¿cómo que sería, profe? 1.500.000 Exacto, por, millón por la quinientos. celda donde está 1.410, algo así, ¿cierto, profe? Exactamente, mírala acá. 1 Yo. más 0,59 más 1 más 0,059, cerramos paréntesis, elevado a la 6. Y ahí ya nos pide, ya cerramos el paréntesis y nos da el mismo valor. ¿Sí ven? Si quieren también la pueden hacer directa y así les debe dar el mismo valor. Pero si ustedes le colocan un paréntesis acá, ya se daña la fórmula otra vez. ¿Listo? O sea, da otro valor porque Excel pues asume que son, o sea, asume el orden de las multiplicaciones diferente y eso hace o eso afecta el resultado. Eso es por esa razón. Profe, qué pena. Dime, ¿Cómo sacaste el elevado? Es que no lo he logrado sacar. con cuidado, no mentiras, ya te muestro. No mentiras, ya te muestro. Por acá yo tengo una foto. Perdón, un momento. Espérame, ya te muestro. Voy a dejar de compartir acá un momentico. Listo, esperemos un momentito que me cargue la imagen. Entonces, mira, este es un teclado muy parecido al mío, pero no es igual. Entonces, mira, acá por acá está el gorrito, acá, en el 6. Entonces, si tú tienes el gorrito, que yo les llamo así el gorrito, le das simplemente Shift y el gorrito del 6. Yo tengo el gorrito, por acá al lado está la L, la ñ, y acá tengo el gorrito, por acá está el gorrito en mi computador. Y acá, Ahí también lo tengo yo. bueno, entonces aquí con esta tecla que se llama Alt Here, están como, Sí. le oprimes la tecla y le oprimes el gorrito y luego le das espacio. O le digitas el número 6 y ahí ya te trae el gorrito. Ah, bueno. O el elevado. Y si el gorrito no se dice, se debe decir el elevado. Mira que mi computador no tiene el gorrito. ¿No? No lo veo. ¿En serio? ¿Será? O no lo estás viendo, porque yo creo que todos, o sea, creo yo que todos lo tienen. Eso es lo que yo creo.
Porque si eso depende del teclado, es donde está ubicado el gorrito. Por ejemplo, miren este teclado, está acá en el 6. En el mío lo que yo les comentaba está por acá, más o menos. Por acá está el gorrito, o por acá. El mío también está así como en el suyo, profe. Exacto. Ahí, Profe, el mío está en el 6. ¿Cómo hago para sacarlo de ahí? Si por ejemplo está acá en el 6, simplemente sería Shift y el 6. Y ahí saldría No, ya, no me sale así, profe. ¿no? No. O con Control y el 6. Si no, con Alt y 6, y si no, con Fin y con 6 también, porque a veces es la tecla Fin también. Yo le llamo Profe, a mí Fin me y lo él saca prefiere. con al 94. Ah, bueno, gracias, vea, acá con Alt 94. Y el gorrito también. O con Alt 94. Ahí saldría automáticamente. Vamos a hacer la prueba. Alt 94. Alt 94, muy bien. Voy a hacer la prueba acá. Alt 94. Entonces le voy a poner un ejemplo más. Profe, a mí no me funcionó ninguna de las anteriores. ¿No? Más 95 al 94, 8. No, a mí tampoco me funcionó al 94 tampoco. Por acá nos dice Juan Caldera, si no probar, porque al hacerle 2 veces le sale 2, pero solo dejaría 1. Entonces, bueno. Bueno, si no, tocaría con el celular, la calculadora del celular, pero pues bueno, ahí también lo pueden sacar igual como lo formularon acá, lo pueden sacar en la calculadora del celular, como lo se formuló acá. Básicamente se puede sacar igual. Yo lo saqué con la calculadora. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Recuerden que el gorrito ahí en la calculadora es XY. Sí, X. XY, gracias. Bueno. Bueno, entonces mientras tanto, pues yo voy a traer acá F2 más, me voy a traer acá más el valor de desmantelamiento. Es decir, le voy a sumar a la propiedad planta de equipo los 2.115.763. Entonces ahora esa propiedad planta de equipo quedaría en 36.615.763. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Profe, ¿me dejas ver de nuevo la fórmula? Claro que Perdón. sí. Mira, no te preocupes. Acá la voy a... No, profe, de máquina que le sumaste los 30 millones Los más. 36 Ah, bueno. millones, sí. Entonces, bueno, en las máquinas total quedó así, para la máquina total. Quedaron los 30 millones de pesos, ¿sí? Que es lo que vale la máquina. Entonces, más los 3 millones de pesos del transporte, más el 1,500,000 de la adecuación, más los gastos de desmantelamiento. Listo. Entonces, aquí haríamos el costo y gasto por pagar. Como es la misma compañía, 2335, por ejemplo, 95, voy a bajarlo ahí, 05, por ejemplo. Entonces, costos y gastos por pagar de la máquina. Que esto vendría aquí
y la contrapartida sería en la caja, digamos, porque lo está pagando de una vez. Aquí haría la salida del dinero y aquí disminuiría la causación. Y quedaría así más o menos. Pero ya vamos a hacer otra para que sea más interesante y hacemos una de un edificio. ¿Listo? Está bien, profe. Profe, una pregunta. Señor. Profe, digamos los impuestos que nos cobre la empresa por la compra del... No porque se le del- está comprando a un gran contribuyente y el que está comprando es un responsable de IVA. Exactamente. Por ejemplo, ahí el IVA. Por ejemplo, el transporte. Eso es buena pregunta. Por ejemplo, el transporte. Pues no. El transporte no lleva IVA, ¿cierto? Pero la adecuación tal vez sí, ¿sí? Depende de la adecuación. Si es de, si es de qué, si la adecuación es por un concepto de construcción, pues ahí se tendría en cuenta que esa empresa tendría que facturar el IU, por ejemplo, ¿listo? Entonces ya ahí sería diferente, ¿listo? Pero bien, vamos a hacer ahorita otro ejercicio con más componentes para que quede un poco más claro ese ejercicio, ¿vale? Listo, profe. Listo. Entonces, bueno, yo creo que podemos arrancar con el otro, ¿cierto? Con el otro ejercicio. Sí, profe. Listo, bien. Voy a colocar acá, de nuevo, la compañía ABC. Bueno, voy a esperar un momentico mientras que toman nota y ya continúo con este. Bueno, y ya los dejo libre para que descansen. O sea, ya en un ratico, ¿no? Ya no, ya en un ratico los dejo libres para que descansen. Nada, profe, lo ilusiona a uno y no le cumple. para que ahorita se tomen algo caliente, porque con este frío que ha hecho hoy, con estas lluvias que ha hecho por todo lado, pues bueno. Entonces ya ahorita los dejo descansar, pero ya ahorita cuando se va a acabar la clase. No, profe. Nos pone el taller. Y les pongo el Profe, taller. ¿verdad? ¿Va a dejar taller? Y les voy a No, dejar, profe, pónganle profe, cuidado. yo voy hasta ahora para la casa, entonces yo lo estoy escuchando y Bueno, ahorita que llegue, profe, usted lo monta esta noche para poderlo sí, el ver. ejercicio yo lo voy a montar ahorita. Entonces presten atención mientras tanto, mientras que van tomando nota los compañeros, los que hacen falta. Yo voy a montar el taller y les voy a dejar el taller, pero pues obviamente, como ustedes bien saben, los talleres yo los dejo pues para que ustedes vayan trabajando y tengan presente que dentro de 8 días es el parcial, ¿sí? Como dentro de 8 días es el parcial,
pues ¿qué? Pues ustedes deben de quedar, mejor dicho, listos para poder ejecutar el parcial. ¿Listo? Entonces el objetivo pues de ese taller es con ese fin. ¿Listo? De que ustedes tengan un instrumento pues para poder ejecutar el parcial dentro de, dentro de, dentro de 8 días. ¿Listo? Ese es el objetivo del parcial. Ese es el ejercicio del taller, para que ustedes queden ya listos para el parcial. ¿Listo? Entonces, si de pronto quieren que terminemos hoy un Profe, poquito antes, ¿cuántos irán? dime, ¿cuántos que, perdóname? Profe, por ahí cuántos irá a dejar ¿Cuántos, en el taller, profe? cuántos puntos? Unos poquitos. Ejercicios. Voy a dejar por ahí Exacto. unos 3 puntos de propiedad planta de equipo, básicamente. ¿Listo? Ah, bueno, pues. Entonces, pues más bien si quieren y si terminamos ahorita antecitos de clase, si quieren, dejamos la sesión hasta ahí, les dejo el taller. O si quieren, pues van desarrollando el taller y yo los espero acá en línea. No hay lío. Bueno, entonces vamos con el siguiente taller. ¿Listo? Entonces vamos con este para que quede un poco más claro, que así pues muy seguramente va a ser el parcial. ¿Listo? La compañía ABC adquiere una maquinaria para uso de la empresa. Cuando yo diga que solo es para uso de la empresa, pues muy seguramente no es un bien de capital ni nada de eso, entonces pues ahí ustedes, porque ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacemos para saber si es un bien de capital o no? O sea, si va asociado al objeto social, pues ustedes lo toman así. Si no, entonces lo toman como vamos a hacer el ejercicio a continuación, ¿vale? Listo. Entonces, yo venía diciendo, para uso de la empresa, por un valor de, perdón, de 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Lo adquiere o se lo adquiere, más bien se le adquiere a un responsable de IVA. Ya les arreglo el ejercicio para que ustedes lo puedan ver mejor y puedan tomar nota del ejercicio. Un responsable del IVA. Coma. Paga servicio de transporte a una persona natural. Va a poner una suma, 1.000.000 de pesos. Y paga por concepto de adecuación a una persona natural. Voy a poner 3 millones de pesos. Y la vida útil de la máquina es de 3 años. El promedio de la inflación es de 5.9 fue el que sacamos ahorita, de 6.4 anual. Entonces, bueno, ya les voy a contar un poco cómo es el planteamiento de este ejercicio para que ustedes lo tengan claro. Por ejemplo, acá yo les di ya el promedio. ¿Ya el promedio de qué? Pues el promedio de la inflación en los 3 últimos años o en los últimos años, pues yo ya les entregué el promedio, ¿listo? Eso puede suceder que yo a veces les entregue el promedio o que les diga el promedio de los 3 últimos años fue de tanto y ustedes lo tengan que sacar, ¿listo? Entonces, pues, para el parcial no sé si
si lo voy a qué, si lo voy a entregar o cómo se va a ejecutar para que ustedes sepan, ¿listo? Entonces estoy esperando para que tomen nota y ya lo arrancamos a socializar. Listo, pues. Bueno, entonces yo lo voy a ir desarrollando. Sí, os espero un momentico. Bueno, Profe, ya. bueno, exacto, eso iba a decir ese silencio, pues me dice que ya lo podemos ir desarrollando. Entonces arrancamos con la 152005, maquinaria. Débito y crédito, ¿verdad? Entonces en la maquinaria resulta que pues como acá yo no les indiqué que esa máquina pues era de un bien de producción o de capital, entonces ¿qué vamos a arrancar? Yo voy a arrancar acá pues haciendo esta fórmula, voy a colocar el valor de la máquina de 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 1,19, ¿cierto? Al hacer esa operación, pues yo que le estoy diciendo que me traiga ya en el resultado el valor incluir 1,19, ¿listo? Que eso me debe dar 11.900.000 pesos. Pero le voy a decir más el millón del transporte y más los 3 millones de las adecuaciones. Me hace falta, ¿sí? Me hace falta. Recuerden que yo le incluía acá el valor del IVA, por lo que les había comentado, por lo que no es un bien de capital, ¿listo? Que es lo que pues básicamente estamos haciendo, ¿listo? O estamos trabajando, ¿listo? Por eso fue que lo incluí. Pero resulta que me hace falta los gastos de desmantelamiento. Siempre que el ejercicio, o sea, en la práctica, en el ejercicio yo les voy a dejar gastos de adecuación, pero pues siempre que hayan gastos de adecuación, quiere decir que tienen que haber unos gastos de desmantelamiento, ¿listo? Entonces allí voy a colocar el valor presente, sería igual a 3 millones de pesos. El interés ya lo tengo, ¿cierto? Porque yo coloqué el interés, ya el promedio del 6,4%. Recuerden que esto es un valor absoluto, un valor en porcentaje, me toca pasarlo a valor absoluto. Y N será la vida útil, que serán los 3 años. Esto de una vez lo voy a pasar acá. Más, bueno, esto me da 0,0464. Profe, Dime. es que estoy un poquito confundida con el tema de que no es bien de capital. O sea, ¿se compra una maquinaria no para la actividad que hace la empresa o, Exactamente, es una maquinaria simplemente para uso de la compañía, que puede o sea, ser, pero esta no? O sea, es es, que por decirlo así, bueno, allá en la empresa es una empresa de construcciones y se compró un tractor para otra actividad que se hace aparte de mi jefe. Eso ujú. sería el bien de no, o sea, ese no sería bien de capital, ese tractor. No, yo Ah, pensaría que no, pues tocaría mirar bien cuál es el objeto social de la compañía, porque si es solo el tema de la construcción, ¿cierto? Pues yo digo, sí, tal vez no, pero si no se dice, usa para cosas agrícolas, por allá dentro de... exactamente, muy bien, si dice de pronto para la excavación y los estudios de suelos, etcétera, yo diría sí, pero por ejemplo, para ese tipo de empresas, había que tener o tendría que tener presente pues que ya ese IVA que pagó pues se podría descontar de la renta si es para eso y de pronto no me causaría interferencia, me refiero a interferencia por los temas de la IU. Entonces ahí pues por temas de AIU pues la empresa no genera IVA, entonces le quedaría ahí básicamente, o lo genera muy poco, entonces le quedaría básicamente un saldo a favor para pedir a la DIAN si hace
esa transacción. ¿Listo? No, sí, era que estaba confundida con cuando no es bien de capital. Por eso. Ok. Por ahí alguien se le activó el micrófono. Y al que se le activó el micrófono, mejor ese está más enrumbado. Listo. Entonces, sí, es por eso, ¿listo? Entonces, pónganle cuidado. En el caso de que yo les voy a hacer claros para que ustedes sepan, pues, si es un bien de capital o no, ¿listo? Para que ustedes ya les quede más claro y no tengan, pues, de pronto duda de que, ay, ¿será que es un bien de capital o no? Pues yo se los voy a dejar como bien, les voy a dejar claro para que ustedes no digan, uy, no, ese profesor Miguel sí que es cascarero y nos deja esas cascaritas. Entonces yo de una vez en el planteamiento del ejercicio, en el ejercicio les voy a decir si es bien de capital. ¿Listo? Aquí pues básicamente no va a ser bien de capital, entonces pues por eso es que el valor del IVA lo vamos a incluir, ¿vale? Entonces, bueno, voy a hacer la fórmula directa y una vez pues ya que la trabajamos directa, entonces vamos a tomar los 3 millones, por 1 más 0,64 y el gorrito elevado. Profe, le falta un 0 al eh, 0.64. Gracias, acá abajo. Muy bien, muchas gracias. Me gusta que estén pendientes. Listo, entonces muestre a ver. Eso me dio 3.036.000. Creo que el cero que me faltó acá, creo que lo coloqué acá además. Voy a volver a poner este acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí. 3.613.000 pesos. ¿Listo? Entonces lo voy a dejar ahí un momento para que ustedes pues puedan tomar nota. Profe, ¿de dónde sacó los 15.900.000, los que están en el Claro que débito? sí, mira. Fue los 10 millones, yo lo multipliqué acá para que me trajeran una vez incluido el valor del IVA. Es decir, básicamente acá esta operación me da 11.900.000 más 1.000.000 serían 12.900.000 más los 3 millones serían 15.900.000. Este millón es del transporte y estos 3 millones son o corresponden pues a la adecuación. Listo, gracias. Listo. Listo. Entonces, bueno, ahora sí viene lo chévere. Es decir, vamos a hacer el registro de los costos y gastos por pagar. ¿Listo? En ese orden de ideas, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, el IVA yo ya no lo voy a registrar por aparte, por lo que hemos venido hablando, es un bien de capital, entonces pues no lo vamos a dejar allí, sino que lo vamos a dejar, ya lo dejamos incluido dentro de la maquinaria, ¿cierto? Entonces no lo tengo que registrar por aparte. ¿Qué voy a registrar acá? Voy a registrar la 23 35 95, voy a poner acá 05, la maquinaria.
Pero resulta que yo no puedo dejar esos 15 millones ahí en la maquinaria porque yo le compré a diferentes proveedores. O bueno, yo le digo proveedores, pero en realidad no son proveedores, ¿no? Porque pues proveedores son los que me compran la mercancía disponible para la venta. Esto no es un proveedor, ¿listo? Entonces, entonces en ese orden de ideas, yo le estoy comprando, entonces lo dejaría en costos y gastos por pagar. Pero la pregunta es, ¿yo a quién le voy a cargar esos costos y gastos por pagar, ¿cierto? No se los puedo cargar a, ¿a quién? Todos a la misma empresa, ¿cierto? No lo puedo hacer, porque pues ahí yo incurriría en un error, ¿verdad? Como no se los puedo cargar a la misma empresa, porque adquirí servicios con personas independientes, entonces aquí yo dejaría voy a colocarlo acá para que quede más claro, los 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 1,19. Mentiras, perdón. Aquí lo primero que vamos a hacer es la 236540, retención en la fuente, fuente. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la retención en la fuente? La retención en la fuente que yo voy a aplicar acá va a ser de la máquina, ¿cierto? Entonces voy a tomar más los 10 millones, el valor de la base gravable de retención en la fuente por el 2,5%. ¿Listo? Luego voy a sacarle RTICA 236801, RTICA, ¿sí? Voy a tomar acá la base, que son los 10 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 11,04 dividido en 1000. Exactamente, muy bien. Y ahora sí, voy a hacer el costo y gasto por pagar de la máquina, es decir, lo que le debo a la empresa que me vendió la máquina. ¿Listo? Entonces aquí le voy a dejar máquina, costo y gasto por pagar, que serían más los 10 millones, más el IVA, que el IVA lo voy a haber evidenciado acá por el 1,19, menos la retención en la fuente, menos RT. 250 menos el IVA. Acá me comí un 0. Debe ser que ya tengo hambre porque me estoy comiendo acá los ceros. Listo, ¿verdad? Ahora me Sí. toca practicar la retención en la fuente sobre el transporte y sobre las adecuaciones. Entonces para el transporte le voy a dejar la 23, 35, 25. Si no estoy mal, por favor, esa la van revisando ustedes. Sí, es eso. Gracias, muchas gracias. Entonces, rete fuente, pero ya sé que es por transportes. Entonces El sería 1%. exactamente, muy bien. Más lo por transportes es 1.000.000, 1, 2, 3, 2, 3, por el 1%. Bueno, acá sobra este paréntesis, pero bueno. Eso me da 10.000 pesos. ¿Listo? RTICA 236568, perdón. 08. Bueno, 0201. RTICA. Le voy a dejar más 1.000.000. Es el 4.14. Gracias, porque tenía la duda si era el 4,14 o el 6,99. Gracias. No, 4.14. Eso, Bueno, acá en Bogotá. exactamente, muy bien, acá en Bogotá. Dividido en 1000. Y luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer la causación. Bueno, acá me equivoqué, acá metí mal el de 2335, no, 65, perdón. Aquí voy a dejar el costo y gasto por pagar, ¿cierto? Entonces lo voy a dejar en un 2335. Profesor 2335. Ah, 45, costo y gasto por pagar por concepto de transporte. Entonces, allí, ¿cómo lo hallo? Sería el ahora millón, sí. La ¿sí? otra decía horarios. Bueno, bien. El millón menos la retención en la fuente menos RTICA. ¿Listo? Eso quedaría ahí en mis costos y gastos por pagar. Ahora, tengo que hallar los servicios, ¿cierto? Entonces, retención en la fuente por concepto de servicios, 236525, creo que va la misma. Entonces, rete fuente, ¿cierto? Entonces, allí,
pues, es decir, yo no les di datos para que ustedes dijeran si era el 4 o era el 6%, ¿verdad? Entonces No. dejémosle la más alta, dejémosla al 6. Tengan presente en la vida real, cuando yo no tengo los datos, ¿cierto? Yo le dejo, pues, yo le practico la retención más alta, ¿cierto? Es decir, si yo no sé qué retención aplicarle porque el contribuyente pues no me dio la información, pues yo la aplico más alta, ¿cierto? Porque si yo la aplico la más baja, la DIAN me puede castigar a mí y me dice, usted asuma esa retención porque usted no la aplicó. Entonces, cuando yo tengo dudas, entonces yo le digo, le voy a aplicar la más alta, ¿sí? Cuando yo aplico la retención más alta, el contribuyente llega y me dice, o el contribuyente, o mi cliente, o mi proveedor, él me dice, uy, pues, ¿cómo así? Pero usted, ¿por qué me aplicó esa retención si es que a mí nunca me han aplicado esa retención? Ah, bueno, está bien, no hay problema. Entonces dígame qué retención le aplico y de acuerdo a qué. Ah, bueno, de acuerdo a lo estipulado en el estatuto tributario, a mí me deben aplicar la retención tal. Entonces ya ahí se hace la claridad. Entonces, por consiguiente, ahí como no es claro, entonces vamos a dejar la más alta, que es la del 6%. Entonces le vamos a dejar, porque es una adecuación, es un servicio, ¿vale? Entonces le vamos a dejar 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 6%. ¿Listo? Profe, pero digamos que había dicho que si era de obra, digamos que si le tocaba hacer una, bueno, para poner esa planta, bueno, esa maquinaria, ¿también podría ser de obra la retención o no? Ah, bueno, pues sí y no. ¿O no? Es Porque la decir, IU, exactamente, sí y no, porque pues primero él no cobraría IU porque sería como una persona natural, digamos que no cumple con los requisitos, entonces él le pasaría una cuenta de cobro, ¿sí? Pero lo que dice la compañera es, nosotros lo debemos de tener presente. Si es una empresa, ¿cierto? Que se dedica a la construcción civil, ¿cierto? Si no estoy mal, la retención en la fuente es del 2%, si mal no recuerdo. Si fuera ese el caso, ¿sí? Es decir, toca revisar qué se consideran los contratos de obra civil, ¿listo? Pero bueno, eso es para otra clase, pero bueno, muy bien. Entonces digamos que eso fue un servicio porque la persona pues no está constituida como empresa y entonces lo vamos a dejar como servicio, pero es válida la aclaración, vale ya. uno Y la piensa red, que una persona que no esté constituida como empresa no puede hacer facturas o cuentas de cobro con IU. no, yo pensaría que no. Ah, ya. Estoy echándole cabeza precisamente y gracias por la pregunta, Yasmín, pero no. En la, yo trabajaba en una empresa que se dedicaba a obras civiles y estaba acordándome de cómo los Sí, contratistas pasaban las cuentas de cobro, pero ellos simplemente pasan una cuenta de cobro por un contrato de prestación de servicios y en ese contrato por prestación de servicios, pues ellos pues ponen indican eso, sí, que exactamente. porque yo tengo un caso ahorita así de un maestro que va a pasar una cuenta como grande con IU y es un maestro, persona natural, Entonces ahí sí yo digo, depende, ¿cierto? ¿sí? Depende de que si está constituido como, o sea, si es responsable por facturación electrónica y todos esos temas, yo diría, ahí sí, No, ¿no? es que ni el RUD lo tenía actualizado ni nada. Sí, es que ese es el tema Mm, con esas, o sea, no es por, por desprestigiar ni nada, pero pues algunos, cuando se trabaja en temas de construcciones de obras civiles, pues el tema con los maestros para el tema de las cuentas de cobro y todo eso a veces es un poco complejo. sí, Bueno, muy bien. Entonces, bueno, retención en la fuente, vamos a trabajar rete ICA. No, ahí no aplica la IU, ya está echándole cabeza, pero no, ya te cuento por qué más adelante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, por el 9,66. Voy a dejarlo en paréntesis, dividido en 1000. Dividido, ¿listo? Y luego hago la causación, ¿cierto? La causación la puedo hacer por un servicio o podría ser por un servicio, ¿cierto? Entonces la voy a dejar en la 2335, puede ser por un servicio técnico, puede ser por un servicio de adecuación, ya estoy buscando acá como la más adecuada, o la puedo dejar en otros también. La podría dejar con un servicio técnico,
o como un servicio de mantenimiento también lo podría dejar si yo quiero, 233535, ¿sí? Entonces voy a colocar acá adecuación. Es decir, yo la puedo dejar donde quiera siempre y cuando tenga claro qué es lo que estoy registrando allí. Más 3 millones, 1, 2, 3, 1, 2, 3, menos 280.000, menos los 28.000 pesos. Y hasta ahí quedaría. Digamos que el pago es de la caja, 110505, caja. Entonces, allí que vamos a tomar, pues lo que yo dejé como causación en los costos y gastos por pagar. Entonces sería el de los 11 millones, más el del transporte, más el de la adecuación. Voy a dejarlo ahí un momentico para que ustedes lo puedan divisar. Y por acá empezó a llover otra vez. Una pregunta, profe. Señor. En el caso del RTICA, ¿cuál es el porcentaje que se le aplica al RTICA de la adecuación? Pues yo le apliqué el 9.66. También podría aplicar para construcciones, para contratos de construcciones, pues de obras civiles, pero pues como dijimos que este lo está prestando es como una adecuación y más no una obra civil como tal, entonces por eso le dejamos el 9.66. Vale, profe, gracias. Bueno, ese sí el objetivo, porque a veces sí, a veces se aplican lo que decía, por ejemplo, la compañera, que a veces se aplican pues otras retenciones o algo así, pues es por eso, depende pues del concepto y cómo se pase la cuenta de cobro. Profe, tengo una duda. Claro que sí. Cuando dice maquinaria, esa se salió se restaron que los 15.900.000 menos la RTIC y la retención, Ah, bueno, esta la maquinaria, sí señora, 2335.95. tomamos los 10 millones de la máquina más el IVA, menos la retención en la fuente que se le aplicó a la máquina, menos el RTICA. Entonces, una pregunta. Señor, O sea, ¿aquí se toma el IVA como un gasto? aquí lo ¿O sea, ¿se estamos suma al llevando gasto? como mayor valor de la propiedad planta de equipo, porque ese IVA, como lo que veníamos hablando, yo no lo puedo recuperar porque la máquina que estamos comprando no es bien de producción de capital. Entonces, por eso lo dejamos incluido dentro del valor del bien. ¿Listo? Porque recuerden que el IVA que yo puedo recuperar es recuperar no, llamémoslo que me puedo tomar como deducción, llamémoslo así, es el que se encuentra para bienes de capital, para la adquisición de los bienes de capital. Profe, otra pregunta, qué Sí, pena con señor. usted. ¿Usted No, será que tranquilo. nos puede enviar por correo estos ejercicios para guiarnos en el Excel? Sí, claro que sí, presten atención. Yo les voy a dejar, les voy a subir el taller. Yo creo que mañana, en la mañana les subo el tallercito. Ahorita ya no, porque ya, pues, ya se va a acabar la Se clase. hizo tarde. Ya se hizo tarde. Yo pensé que íbamos a terminar temprano y vean. Entonces, yo les voy a enviar el taller mañana y ahorita les voy a subir en los recursos esta actividad, les voy a subir y les voy a subir el taller también a desarrollar. ¿Listo? Para que ustedes pues sepan de dónde salieron Ay, los listo, valores, profe. cómo se ejecutó la información. Profe, Dime. el taller que usted nos va a dejar, ¿hay que subirlo Sí, ese es el o solo objetivo. es de repaso? No, el objetivo es que lo subamos para que nos quede una nota, nos quede otra nota aparte de los chats, de los foros. Ah, bueno, también les voy a dejar una preguntita en el foro bastante sencilla para que ustedes la revisen, pero revísenla porfa mañana. Hoy no, porque hoy no creo que alcance a subirla, pero ya mañana va a estar, es una pregunta bastante sencilla. Listo, Tengan profe. presente que las notas nosotros las vamos a sacar pues del parcial, del taller que ustedes me van a subir,
de la bueno, la participación, pues aquí sí es un poquito complicado, claro que ustedes han estado participando activamente, más sin embargo, y este taller, entonces por eso les voy a dejar el espacio para el taller, lo voy a dejar abierto, yo creo que por ahí hasta el jueves este taller para que ustedes lo puedan subir, ¿listo? Creo que yo sé que ustedes lo terminan por ahí en 10 minuticos. Profe, ¿este video queda subido ahorita o mañana también? Yo creo que mañana, porque pues como entre más largo sea el video, pues más se demora como en convertirse, por decirlo así. Entonces hasta que no se convierta en Zoom, yo no lo puedo subir a YouTube. Profe, si amable, me deja ver la red de fuente, dice 10.000 pesos. Bueno, acá es la de transporte. Ah, es la de transporte. Sí, es la de transporte. Por ciento. Entonces, aquí me hace falta un pedacito que es disminuir esta causación. ¿Cómo la voy a disminuir? Pues con las cuentas que pagué, que es la maquinaria que afecté, el transporte que afecté y la adecuación. ¿En qué valores? Pues en los valores que disminuí, es decir, en los 11 millones, en los 900.000, 985.000 y en los 2.791.000. Y así quedaría esa contrapartida. Bueno, espérenme un momentico. Qué pena. Ya les voy a dejar de compartir un momento y voy a colocar acá. Voy a compartir. Voy a dejarles el Excel para que ustedes lo puedan ver. Mientras que yo hago la ecuación de Isaber Pro para que ustedes puedan contestar el seguimiento. Colaboren con eso. Entonces ya espérenme un momentico. Voy a dejar ahí el ejercicio un momento y con eso voy actualizando Isaber Pro. ¿Listo? Entonces espérenme un momento. Seguimiento. Espérenme un momento. Y listo. Ya pueden revisar el seguimiento de clase. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, entonces por hoy dejaríamos hasta acá, nomás. Recuerden que dentro de 8 días pues tenemos el parcial. El parcial pues va asociado a lo que hemos visto de propiedad planta de equipo y de efectivo equivalente al efectivo, que eso es bastante sencillo. ¿Listo? Lo vamos a dejar trabajando en esas vías y yo pues voy a tratar de subirles hoy el taller o a más tardar mañana. ¿Vale, chicos? Muchísimas gracias y que pasen buena noche y buen fin de semana. Que estén muy bien. Profe, gracias. Gracias, profe, que pase buena noche. Muy bien. Ustedes muy Gracias, profe. amables. Buenas noches. Buena noche.